Beto, Sí, dígame. ¿cuál fue tu primera vez de horror? ¿O tu primera vez fue de horror? Eso yo lo creo más probable. Bueno, de hecho sí fue en un cine. Ah. Ajá. ¿O de qué estás hablando, güey? No, sí. No. No, por Dios. Bueno, mejor empecemos. Sí, esto es Toma 3. ¿Tomates? Toma 3, no tomates. Toma 3. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot, toot, tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot, toot, tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3. Y el día de hoy nos toca el gabinete del Dr. Caligari como eje central de nuestra narración, aunque probablemente nos vayamos a ir por quién sabe qué tantos lados. No sé si quieras terminar hablando también de Rápido y Furioso, Beto. Seguro. Yo no hablo de Rápido y Furioso, alguien más lo hace. Sí. Pero bueno, porque vamos a hablar del Dr. Caligari porque es, como acordamos, primeras películas porque es tu en la historia del cine. No, es porque como quedamos en el grupo, es tu primer susto. Es mi primera vez que, ¿qué? Tu primer susto. Mi primer susto. Bueno, Sí. Mi primer susto me lo dieron en un cine. Ah, mira, esa es una anécdota interesante. Pero no fue la película. Qué horror. No sé si quiero saber. Espero que haya sido alguien con quien fueras voluntariamente. No, yo espero no terminar ni tener que contar eso. Bueno, pero a ver, presentémonos. Roberto Chévez. Ajá. Marco Antonio Santiago. Y Víctor Hernández, para hablar del Dr. Caligari. Y hoy sí, o sea, vamos con las primeras películas y elegimos el gabinete del Dr. Caligari porque es nominalmente y para una gran cantidad de críticos la primera película de terror como formal de la historia, de unas películas de horror más influyentes. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver el gabinete del Dr. Caligari, Robert Bien, Alemania, 1919, si la memoria no se me ha calcificado. Está a punto de cumplir 100 años y es una pieza, es una película que sigue apareciendo sistemáticamente en las listas de 100 películas que todos debemos ver antes de abandonar nuestra carcasa corporal. Antes de hacernos ciegos. Pero primer película de horror formal, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, Es la primera película que va a tener como todos los elementos de horror que vamos a ver recurrentemente en el cine, por lo pronto en la Universal, que es la primera casa productora que los formaliza durante los siguientes 10 o 15 años. ¿Te refieres ya como género? Sí, o sea, porque pues hay muchas cosas antes de 1920, es el año de la película, que sí tenían elementos de cine horror, ¿no? Sí, no, bueno, nos vamos al chiste inicial de todos los cinéfilos, ¿no? La primera película de terror, de hecho se exhibe 28 de diciembre 1895, que es la primera exhibición de los Lumière, que es el arribo del tren a la estación, en el que la gente ve la imagen de un tren echándosele encima, lanzan gritos y salen corriendo de la sala de cine, ¿no? Qué oso, ¿qué estarían disfrutando los Lumière así, viendo a la gente correr? Sí, pues de arranque hay que pensar que se hizo el Día de los Inocentes, ¿no? O sea, que hay una razón por la cual se estrena ese día es la primera exhibición de cine. Están diciendo que el cine se inventó para trolear a la gente. Es altamente probable que sí, ¿eh? Ahora, yo siento que es una exageración eso, ¿no? Eso de que la gente salía corriendo. Según tengo entendido, era los que estaban hasta adelante y cargados un poco a la izquierda, que es hacia donde se carga el tren, porque la cámara realmente está sobre el andén. Sí, se está en un escorzo, sí. Entonces, pues tal vez el que estaba en la extrema izquierda de la primera fila, pues se hiciera como que un ladito, ¿no? Porque pues algo le iba a pasar cerca, ¿no? Me gusta más mi versión, en donde la gente sale corriendo del Yo cine. te voy a dar una versión mucho más verosímil que la tuya. El gran robo al tren. La escena mítica, sí. La escena, ¿Cuál es la escena mítica? del cowboy disparándole a la cámara, ¿no? Ajá, okay. O sea, realmente creo que la gente tenía motivos para asustarse en esa escena, viendo a un individuo enfrente apuntándoles con un arma, ¿no? Y también hay anécdotas al respecto, ¿no? Dicen que en algunos lugares del
del sur norteamericano, y bueno, yo conozco anécdotas de aquí de México equivalentes, hubo gente que le disparó a la pantalla de regreso cuando vieron eso, o sea, gente que entró armada a la sala de cine y le contestó el balazo al tipo. Eso sí lo creo, y bueno, y ya que hablamos de esa película, pues, que es realmente un corto de 12 minutos, hecho por los estudios de Edison, pues es el primer western, ¿no? Tal vez, o habría algo previo. No, y es de una de las primeras que utiliza técnicas como superposición y una narración como más. Exactamente, de hecho está reconocida, esa película si tiene algún reconocimiento formal, pues es que es la primera película con una trama real, ¿no? O sea, sí, hasta antes de eso todas eran simples escenificaciones teatrales con una cámara fija colocada ahí, ¿no? Y aquí la cámara sí es un participante de la película que vemos, ¿no? O sea, el disparo de hecho del vaquero es el primer plano de la historia del cine, pues es el primer encuadre hecho en una primera persona con una intención narrativa. O sea, igual y nos podemos mofar de las reacciones o las supuestas reacciones del público de ese entonces, pero, o sea, después de todo es lo que se espera del cine todavía ahora, que te genere algo, aun cuando sabes que no hay nada ahí, pues, ¿no? Y bueno, o sea, que te cause terror. Todos los que hemos ido al cine hemos encogido las piernas, echado atrás la cabeza y lanzado por ahí un gritito claro, cuando nos toca ver algo demasiado cerca, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Creo que el cine sigue logrando eso, ¿no? O sea, aunque hoy día, pues, vemos todos los que habitamos este planeta hemos crecido con el cine, nos hemos criado con el cine, de algún modo, bueno, casi todos, aún así, a pesar de que sabemos que lo que está ahí no se va a salir en la pantalla, creemos que lo va a hacer en algún momento, ¿no? Y es hijo de, o sea, cada generación buscando nuevas modificaciones técnicas, el cinema de 3D, el hiperrealismo, las salas modernas con ambientación, y en su tiempo los odoramas, y todo esto tuvieron la pretensión de cada vez tratar de apelar a más sentidos nuestros para meternos en una película de terror. Cuando yo me refería al Gabinete del Dr. Caligari como la primera película de terror formal, es porque la mayoría de los críticos la consideran la primera narración terrorífica con una estructura que ha pervivido a lo largo del tiempo, que seguimos viendo, ¿no? Que seguimos frecuentando. Es decir, hay películas más viejas o contemporáneas del Gabinete del Dr. Caligari que no superaron la prueba del tiempo, ¿no? Y son como rarezas de museo, pero que la mayor parte de nosotros ya no frecuentan. O sea, están cosas como Satán, que es una película rusa de 1917-18, que es ligeramente más vieja y es la historia de una historia mefistofélica sobre un diablo influenciando a una familia y provocando su caída. Tiene elementos de película de terror. Hay una película que se llama, si mal no estoy, La Carreta Fantasma, que es danesa. Muy buena película. Y danesa o sueca, corrígeme. Sí, ahorita te digo. Y es una película que también tiene elementos de terror, pero el gran público no la conoce. Y en cambio, el Gabinete del Dr. Caligari es citada sistemáticamente y referida como una película muy, muy importante. Sí, o sea, ni siquiera a nivel de culto o de clásico, sino como iniciadora, como que cómo se puede considerar. Porque, o sea, hay muchas pelis de terror, digo, de aquel tiempo, de los inicios de cine, que tienen personajes que perviven hasta ahora. Yo pienso en el Nosferatu, por ejemplo, la figura de los vampiros todavía está tan presente y por todos lados ahora, ¿no? Sin embargo, o sea, el Gabinete del Dr. Caligari, como que uno podría escuchar de ella, pero quizá no puede trazar, digamos, como el linaje de personajes hasta ahora, y sin embargo su influencia está muy ahí, ¿no? Solo que no tan directa. Yo creo que el Gabinete del Dr. Caligari lo que tiene, o sea, no es necesariamente el iniciador de un género, ¿no? O sea, hay muchas cosas con elementos de horror que no utilizó el Dr. Caligari y después se volvieron parte esencial del género de horror, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene esta película es que realmente tiene un tono sólido en cuanto a horror. O sea, toda esta cuestión expresionista, que era pues un movimiento artístico muy fuerte en esos años en Europa, pues está totalmente plasmada por el director dentro incluso el diseño de producción
que es muy distinto a todo lo que se había hecho previamente en el cine a nivel mundial, ¿no? Y que en ese sentido muchas personas sostienen el Gabinete del Dr. Caligari es un garbanzo de a libra. Lo cierto es que tampoco generó escuela, ¿no? Tampoco hay muchas otras películas con este sentido expresionista. O van a pasar muchos años para que se hagan pesadillas a este sentido en donde se afecte la realidad. Casi siempre en las películas de terror, incluso en las más extremas, lo que estamos viendo es la realidad torcida por eventos que ocurren dentro de la película. En el Gabinete del Dr. Caligari, una de las cosas que la hacen más perturbadora justamente es el hecho de que vemos la realidad a través de los ojos de alguien que está mal de la cabeza, pues de alguien que está demente. Entonces, eso nos coloca aún más dentro de esta ambientación como onírica, como de pesadilla, que es lo que hace que la película siga manteniendo su toque perturbador, no siga teniendo su fuerza. Nosotros volveremos a ver eso en el cine hasta muchísimos años después, tal vez con cosas como Polanski y Repulsión, en donde igual hace uso de este ambiente terriblemente claustrofóbico y en donde la realidad se tuerce. No sabemos si lo que estamos viendo es lo que existe de verdad, la realidad objetiva, o si estamos viendo a través de la mente de un lunático. Entonces, esa es la gracia, en todo caso, adicional del Gabinete del Dr. Caligari. Exacto, que de algún modo se justifica con esa última escena que no quisiera spoilerear, pero va a ser muy difícil. Yo creo hacerlo. que ya, Sí, si tiene casi 100 años. Sí, si no lo has visto, válido. es tu culpa. Sí, No, no. bueno, pero puede ser que este programa sirva como invitación a Sí, no, miren, que salga. mi sugerencia es, ¿no has visto el Dr. Caligari? Pausa en este momento este audio. Sí, vete a ver el esperamos, Dr. ¿no? Caligari. Te Sí, esperamos. pues en Ajá. realidad pues, ahí la encuentras en YouTube, ¿no? O Sí, sea, sí. Sí, y hay unas versiones que se ven muy bien, ¿eh? Sí, no, de Hay hecho, unas que están HD hay por ahí me encontré súper una de las versiones con el color original, ¿no? Que se utilizó en la película. Yo tengo una duda al respecto. O sea, es en blanco y negro, pero... O sea, tiene estos filtros para diferentes escenas, pero ¿se las pusieron después o así No, salió? es ¿Cómo que fue? hemos vivido, yo siento que Engañados. creemos que el cine en cuanto a fotografía se divide en dos, ¿no? En blanco y negro y a color. Ajá. Y el blanco y negro fue primero y luego vino el color. No, o sea, existen ejemplos de cine a color desde los meros inicios del cine, o sea... Ajá. ¿no? Y bueno, y existen gentes que lo llevaron a niveles escandalosos como Abel Gance y Napoleón, pues, o sea, tú recuerdas ¿Qué hicieron? un peliculón de 8 horas que es una de las primeras épicas a ese tamaño del cine, y en ella, o sea, los fotogramas estaban pintados y hay segmentos de la película en azul, segmentos de la película en naranja, o sea, se pintaron los negativos. O sea, el color pues, ha existido Y esto fue... siempre y si no se podía fotografiar a color, pues se podía colorear el... Ajá, sí, o sea, lo que Ya. dicen en algún momento, lo que dijimos en uno de los programas pasados, ¿no? No sé en qué orden nos estén oyendo. Hoy se pintan o se diseñan 1 millón de polígonos para hacer una película. Bueno, Ajá. así como ahorita hay técnicos que están dispuestos a hacer eso a pata en un ordenador, hubo una época en la que había alguien que estaba dispuesto a hacer eso fotograma por fotograma y con un pincelito. Exacto, de hecho existe una versión del Viaje a la Luna de Méliès Ujú. que fue hecha originalmente a color, o sea, se pintó a mano Ujú. cada cuadro por cuadro los 13.300 y tantos cuadros que tienen los 12 minutos de película. Pero eso significa que, o sea, no podías producir en serie una película a color. O sea, tenías que llevar el rollo coloreado a donde sea que lo quisieras proyectar. Ujú. Pues no sé si eso se pudiera replicar de ninguna manera, ¿no? O sea, por eso No sé. es que causó tanto revuelo el encontrar ese rollo de Ajá, y por eso, y como allá en Cataluña, en una Ajá. biblioteca en Cataluña, en una filmoteca en Fíjate, Cataluña, no se encontró fíjate. ese rollo. pues como muchas otras cosas que están ahí Rollo. perdidas y de repente nos enteramos que existen por una mera casualidad. O sea, hay una película del Indio Fernández, Un día de vida, que se consideró perdida durante muchos años porque la quemaron, se quemó en el incendio de la Cineteca, sus originales, Ajá. y de repente, años después, aparece una única copia existente con subtítulos en yugoslavo, porque la película en yugoslavo ya les gustó muchísimo, Ajá. y la película es famosa allá, y de hecho, formó parte de una primavera de gusto por el cine mexicano en Yugoslavia y por la música mexicana en Yugoslavia. Hay mariachis yugoslavos y hay
varios cantantes famosos yugoslavos que interpretan Las Mañanitas, que es una película que suena, bueno, una canción que suena en esta película, pero ellos creen que es una canción triste. Y Las Mañanitas son una narración de tragedia en la que el público va, escucha la canción y llora, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estos hallazgos son sorprendentes. Pero en aquella época sí, se tenían que hacer a mano, no había manera de seriarlos. Pues, no claro, ahora volviendo a primeras veces, o sea, y volviendo un poco a Méliès y el viaje a la luna, yo siento que esta tiene en la actualidad y es reconocida en la actualidad como una de las primeras películas en muchos sentidos, ¿no? Yo siento que fue la primera película con un diseño de producción real, ¿no? Por ejemplo, eso podemos hacer como para invitar a quien se esté escuchando a que la vea, ¿no? Como por qué valdría la pena ver esta película. Eso puede ser una cosa, ¿no? Primera peli de terror, primera peli con un diseño de producción. El gabinete del Dr. Caligari. El gabinete del Dr. Caligari. Exactamente. O sea, yo diría que una de las primeras películas que realmente había una economía de recursos en producción, ¿no? Porque, pues, al estar ocurriendo esto entre guerras en Alemania, Europa, sí, exactamente, pues había mucha escasez de todo, ¿no? Incluida la energía eléctrica, ¿no? O sea, si ustedes ven esta película y ven los escenarios que están detrás, pues casi todo está construido con papel. Uh-huh. Entonces, en un sentido expresionista, que es exagerar rasgos, es exagerar las cuestiones que hay ahí. Exactamente. Entonces, todo ello lo notarán al verla, y si ya la vieron saben de qué estoy hablando, y podrán notar que en las escenas de noche, en las escenas nocturnas, los focos están pintados en la escenografía y las lámparas están pintadas con la luz que supuestamente están emitiendo, ¿no? Y ese efecto, pues, realmente fue economía de producción porque en esos años después de la Primera Guerra Mundial, realmente estaba muy racionada la energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues se decidió mostrarlo de esa manera, ¿no? ¿Los focos que tú tienes en tu casa y que no prenden son un homenaje al Dr. Caligari? No, eso es algo que no te importa, ¿no? Es economía de recursos en casa de Beto. Okay. Bueno, ahora que Beto ha sido caracterizado como un pordiosero y que no tiene en su casa ni siquiera unos focos útiles, a mí me gustaría mucho referir a el momento en el que nace esta película, ¿no? Uh-huh. Lo que vemos a continuación, muy somero en cuanto a una sinopsis básica de la película, es un hombre llega a narrarnos la historia con respecto a sus hallazgos de un asesino silencioso, un asesino que es un hombre que aparece en un espectáculo de feria, Cesare, manipulado por un hombre, el Dr. Caligari, que lo hace predecir el futuro. Y todas sus predicciones tienen que ver con que alguien va a morir, ¿no? O sea, y estas profecías se cumplen, lo que después veremos en la película, se cumplen porque pues las cumple el propio vidente. Uh-huh. Y por lo que tenemos aquí es una historia como clásica de terror, ¿no? O sea, tenemos un enigma, tenemos un monstruo, tenemos un manejador del monstruo, y podemos ir avanzando dentro de esta historia hasta que descubramos que nuestro protagonista está atrapado también en la pesadilla. Sin demasiados detalles dentro de la historia, básicamente por ahí anda nuestra sinopsis. Uh-huh. Nace en un periodo muy específico, Beto ya lo caracterizó muy bien, en una Alemania arruinada después de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, empobrecida porque se le obliga a pagar las costas del conflicto, pero que estaba entrándole a la industria de cine. Que está bulliendo de energía, pues, o sea, es un momento en el que los científicos, los intelectuales, pintores, poetas, cineastas, están trabajando muy fuerte, ¿no? O sea, aquí entrará otro viejo conocido que es Fritz Lang, que lo conocemos por qué. Que lo conocemos por Metrópolis, y para todos los cinéfilos, el nombre de Fritz Lang está inmortalmente asociado a la obra maestra Metrópolis, ¿no? Y ahí la consideración de que Fritz Lang, según sus propias declaraciones, y bueno, según la historia del cine, es el primer encargado de trabajar o de dirigir el gabinete del Dr. Caligari, y no lo hará porque está ocupado en otros proyectos, está armando otra película también famosa que es el Dr. Mabuse, y que es otro juego con respecto a la manipulación, es muy parecido en argumento a Caligari.
Y finalmente la dirección va a recaer en un director más clásico, que es Robert Bien. Él es un director que no juega demasiado con la cámara. Es un director de ambientaciones, pero su lente no tiene mucho una intención artística. Ajá. Y aquí vamos a ver como cierto aire de pesimismo que creo que es el aire que vive en ese momento y es la razón por la que de repente pega tan fuerte en Alemania. El retratar toda esta oscuridad, todo este pesimismo, toda esta decadencia, toda esta exageración. Los alemanes están viviendo como en una pesadilla, pues, como en un sueño medio macabro del que cuesta mucho trabajo zafarse. Y eso es una de las razones por las cuales la película va a calar tan hondo en el público. Exacto, en el público europeo, ¿no? Porque sí. Pues yo tengo entendido que en las proyecciones que se realizaron en Estados Unidos, entre ellas en Nueva York, había gente que abucheaba la película y exigía que le regresaran su dinero. No, en lo que alcancé a ver por ahí no se aclaraba la razón, pero seguramente era porque no les estaba pareciendo la película algo interesante. No les gustaba. Es que sí te digo, es un garbanzo de libro. La película es única, es muy sui generis. No es común que veamos cosas como eso en el cine. Claro, sí, tienes razón. O sea, es un gran cambio en la manera de ver cine esta película. Realmente es un parteaguas a la hora de mostrar estas escenografías hechas en papel, mostrando un mundo muy oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, que no dudo que se haya calado bastante a una Europa que estaba, pues bastante golpeada por la guerra, sí. Todavía muy reciente. Y un Estados Unidos que realmente pues estaba muy lejos de ese conflicto y sí, vivía años de pujanza, ¿no? No lo acercó, ¿no? Y lo que ocurre, ¿no? O sea, el cine de terror tiene esa característica, muchos teóricos lo señalan, ¿no? El cine de terror cala tanto en sus audiencias porque en cierto sentido apela a terrores que en ese momento la gente está empezando a tocar, está empezando a vivir o tienen como muy cerca de ellos mismos. Es decir, pasarán algunos años y esta paranoia extraña en la que viven los norteamericanos calará muy bien en sus monstruos son extranjeros, de hecho son europeos, vienen de otro lado, son el enemigo, ¿no? Aliens. Ajá, dice, no, o sea, Drácula y Frankenstein, pues, o sea, mucho antes. El primer pánico es monstruos que comen, devoran sangre, y vienen por nuestras mujeres, y vienen a destruir las bases de nuestra sociedad, sí. Y son ajenos culturalmente a nosotros, ¿no? No hablan como nosotros, no se visten como nosotros, tienen acentos extraños y perturbadores. El primer terror va a venir de allí, entonces, que en el gabinete me gusta que el monstruo, o sea, digamos, quien genera el terror no es un monstruo usual que se haya repetido mucho en otras películas, ¿no? Porque después de todo es una persona que está obedeciendo a ciegas y ese es como su defecto monstruoso, digamos, ¿no? Y por obedecer a ciegas mata. Y eso es lo tenebroso de él. Entonces eso es algo que resonaba con la sociedad europea en aquel entonces, como la obediencia a matar. Claro. Es lo que vamos a ver, es lo que te digo, ¿no? Muchos teóricos lo interpretan como una macabra profecía de lo que va a ser el nazismo en Alemania. O sea, ven en Cesare y en el doctor Caligari al pueblo alemán y al partido nazi, ¿no? Y en lo que se van a convertir. En algún momento hiciste el comentario con respecto a la autoridad, ¿no? A cómo se interpreta y por qué se le coloca Sí, por ahí observé que el final fue agregado, o sea, en realidad no estaba planteado que concluyera de esa manera en bueno, lo voy a decir, en este hospital psiquiátrico. Ya a estas alturas ya volvieron a ponerle pausa. Ya exactamente, es una vuelta de tuerca. Yo creo que es una de las primeras películas en la historia del cine que tienen una vuelta de tuerca de este estilo, que nadie se le esperaba tal vez. Y hoy día es un cliché, ¿no? O sea, pues resulta que todo está en la cabeza del protagonista, ¿no? Ay, qué extraño, pero pues la verdad es que cuando ocurrió por primera vez, exacto, la primera vez que se haber sido visto en el cine, haber sido todo un shock para el espectador, es un batazo en la cabeza, sí. Entonces, bueno, y yo contraponiendo un poco lo que mencionabas hace rato de esos monstruos que están allá afuera, que vienen a generar esos miedos que consolidan un cine de horror exitoso, incluso en los meros inicios del cine, pues yo podría citar un gran ejemplo
que se contrapone a ello, ¿no? O sea, El nacimiento de una nación, que para mí es una película de terror realmente, ese no habla de los monstruos externos, eso habla de los monstruos internos, ¿no? No, sí, bueno, efectivamente, si lo ves, o sea, la historia del cine de terror es la historia de qué nos ha dado miedo a lo largo de la historia. Ujú. El nacimiento de una nación es una película que nos perturba el día de hoy por el atrevimiento que tiene, pero yo no creo que Griffith tuviera como intención asustar a la gente. De hecho, él está tratando de crear un panfleto patriótico su versión absoluto, de lo pues, que así. es algo Ajá. nacionalista, ¿no? Ajá, sí, Algo- o sea, él está queriendo representar cómo es el heroísmo. Tal vez no lo sepan, pero para quienes no, lo que nos referimos, Beto y yo, es que El nacimiento de una nación de David Griffith es una película que representa la historia de los norteamericanos a lo largo de varios momentos, que retrata varias imágenes y que es, por decirlo de manera suave, profundamente racista. Profundamente. Sí, sí. O sea, Al grado de que en ni un afroamericano quiso participar. No, o sea, todos los negros de la película son personas pintadas, de la piel embetunada para interpretarlo, y se les instruye para que sean individuos rabiosos, lujuriosos, aparecen atacando, jóvenes doncellas sureñas, y uno de los segmentos de la película, de hecho, retrata al Ku Klux Klan como un conjunto de héroes y justicieros que van a salvar a las doncellas. O sea, es una película profundamente complicada y muy difícil de ver, porque representa un tiempo, una época y una manera de ver las cosas que los norteamericanos hipotéticamente ya abandonaron, pero pues no han abandonado tanto. Y si no, solo tienen que ver, también hay recomendación para esta semana, todavía pueden irse a buscar en el cine ahorita, I'm Not Your Negro, el documental de No Soy Tu Negro, que es una película que muestra precisamente esto, ¿no? Los norteamericanos superficialmente dejaron de ser racistas, ya tuvieron un presidente afroamericano, pero en el fondo de su corazón, el racismo sigue ahí. Pues ni tan en el fondo, ¿eh? Sí, bueno, no, tienen ahora justo la contrapartida de eso con su presidente nuevo. No te metas con Donald Trump, güey, no quieras que nos tumben el programa. Ahora, bueno, Si corrió al jefe del FBI, no pueda puede desaparecerte a ti. Ahora, yo aquí agregaría algo con respecto al nacimiento de una nación. O sea, tal vez duele un poco decir esto por precisamente la trama y qué es lo que se cuenta dentro de la historia misma. Tal vez es la primer gran película de todos los tiempos, ¿no? O sea, D.W. Griffith, o sea, realmente fue un gran director. De hecho, que vino a innovar muchas cosas en el cine. O sea, ¿no? ustedes véanlo, por ejemplo, cualquiera de ustedes que tenga una curiosidad, echen un ojo a las primeras, o sea, entre 1895 y 1920. Les garantizo que hay al menos media docena de películas que son de Griffith. Y todas y cada una de ellas es importante. O sea, está Intolerancia, está El nacimiento de una nación, está Broken Blossoms, está Las dos huérfanas. O sea, hay muchas películas que van a crear todo el lenguaje cinematográfico que se va a utilizar en los siguientes 50 años. Griffith murió olvidado por los estudios, alcohólico, en una habitación de motelucho. Bueno, a Melis también le fue mal. Arruinado y todo. Sí, pero a Melis le fue mal le puso demasiado corazón a las cosas y ahí gastó todo su porque dinero. se topó con gente como Edison. Ajá, o sea, no, y se topó con gentes como los Gaumont, y se topó con la Primera Guerra Mundial de arranque, ¿no? O sea, pero bueno, Griffith, por ejemplo, murió olvidado por la industria, pues castigado y un poquito como, precisamente por sus ideas políticas y por la manera en la que había abordado el cine, vivió un poquito murió un poquito como el perro apestado. Claro. Y mismo... Sí, cabe aclarar que no necesariamente era la visión de un contexto, ¿no? Sí. O sea, era la visión del mismo Griffith. Sí. ¿no? Y Orson Welles sostenía sostuvo a lo largo de su vida, que nunca una industria había sido tan mal agradecida con una persona que le hubiera proporcionado tanto a la industria misma. O sea, que Hollywood le debía su lenguaje a Griffith y que después Hollywood le había dado la espalda, pues. O sea, habían elegido convertirlo en un paria dentro de la misma industria, ¿no? Cuando las películas se siguen haciendo con la narración intencionadamente emocional y manipulativa que creó, de hecho, Pero, Griffith. Okay.
Ahora, por ejemplo, por lo que ustedes mencionan del nacimiento de una nación, que yo no he visto, pero, o sea, me parece que es una manera muy burda de dar un mensaje político nacionalista, incluir a una organización que existe y que es importante en ese país, etcétera, dentro de la película, mientras que el Dr. Caligari, bueno, parece que está haciendo también un comentario social, un comentario político para el tiempo, pero lo hace de una manera mucho más sutil y velada, ¿no? Por medio de esta alegoría del doctor que controla al hombre sonámbulo. Y que incluso, etcétera, ¿no? bueno, lo que pasa es que hay una diferencia. Ajá. En el gabinete del doctor Caligari esta es una interpretación que le damos nosotros a posteriori, ¿no? En Claro. realidad no sabemos si esa era la intención Sí, de exacto, Bien exacto. o la Ajá. intención de Lang cuando corrige el guión. Y en cambio, Griffith no, o sea, Griffith Claro, trata de es directo. reflejar una realidad histórica y la escenifica según sus propias... Durante 3 horas. O sea, Ajá, Sí, durante- por eso digo y que- pero según sus propias percepciones de cómo son las cosas. Ahora, el asunto es, Griffith no es un huérfano intelectual. Ajá. No es la única persona que piensa así, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas para las cuales él hace cine y que El nacimiento de una nación es una obra con la cual te puedes identificar. O sea, hay un conjunto de norteamericanos que estoy seguro que la ven al día de hoy Uy, y no, se bueno. levantan y aplauden, pues se llevan la mano al pecho y dicen, Sí. sí, mi país, pues, o sea, lo puedo visualizar. Y bueno, es un gran ejemplo de lo que la propaganda puede hacer en manos de gente brillante, ¿no? Ajá, o sea, sí. O sea, Exacto. yo no dudo que más de un individuo que haya visto esa película en esos tiempos se haya generado el conflicto en él de que realmente un afroamericano fuera una persona Sí, perversa, mala, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí. o sea, porque uno ve esta película, yo honestamente la vi hace poco, la volví a ver, no puedo creer que sea una película de 1915, o sea, realmente parece una película de los 40, 50 muda, o sea, Ujú, sí. es increíble, la fotografía es impecable, los planos son perfectos, Todo está pensado, o sea, tiene no... muy buen ritmo a pesar de que son 3 horas Sí, de sí. cine, o sea, No es una película a la que le haya pasado el tiempo tan gravemente como le ha pasado e incluso como al Dr. Caligari. al o doctor sea, Caligari. Ajá, o sea, hay que reconocer con toda franqueza que al doctor Caligari el tiempo le ha alcanzado un poquito y que una película que se hizo 4 o 5 años antes Exacto. mantiene mucho más vigencia. Sí, ¿no? yo veo las dos, así Sí. sin saber cuándo Bueno. fueron hechas ni nada. Para mí, el Dr. Caligari es de la prehistoria del cine. Es de Pero- 1900, así. Claro. Pero, por ejemplo, eso en cuanto a manufactura, ¿no? Ujú. Pero, o sea, en cuanto a... Y a no cómo sé, las ha tratado el tiempo también, ¿no? O sea, Ajá, ajá. Pero también pensando como en esto que les digo, como en la, no sé, como la finura del mensaje que dan, después de todo el nacimiento de una nación queda marcada así como una película racista. Y Ujú. entonces siempre que se proyecte, pues bueno, se pueden apreciar las cualidades de cómo se hace, pero pues es una película racista, ¿no? Ajá. En cambio, el gabinete parece haberse salvado de eso, ¿no? Puesto que no está tan... Pues mira, pasaron los directamente la años y interpretación. podrías pensar que efectivamente la película se salva en ese sentido. Pero yo conozco una gran cantidad de gente que dice, qué aburrida, la vi 10 minutos y empecé a cabecear. Ese es el problema también. Es una película que tenemos que ver como con cierta vena natural. O sea, es una película Sí. que no todo el mundo puede captar en todo su encanto o con todas sus herramientas. Ese también es el punto. Ujú. La película de El nacimiento de una nación, regresando a este debate, es una buena película de cine y está teñida por el elemento del racismo, pero tampoco gira en torno al racismo, pues tampoco está sostenida en ello. Ujú. Solo lo que ocurre es que es lo que nos cala, ¿no? Y de repente, efectivamente, en una pieza artística, si toda la pieza artística es correcta, pero tiene por ahí un discurso que no nos agradó, ese es el que va Sí. a destacar, ¿no? Ese es el que nos va a pegar claramente y todo lo demás se nos va a olvidar o va a quedar soterrado. En el caso del gabinete del doctor Caligari, mucha gente la vio años después, la apreció mucho más y dijo, wow, qué gran película es, precisamente basada en que parecía una película como anticipadora. Y no solo eso, universal. Ujú. O sea, era una historia con Que puede valores pasar universales, en ¿no? Alemania, A puede diferencia pasar de en la Alemania, Segunda Estados Nación, Unidos. ¿no? Ajá, que es muy sí. norteamericana, Sí, ¿no? es muy burdo. Todos los demás la Muy veremos buen como una rareza, pero no la sentimos como naturalmente propia, ¿no? Sí. Ajá. O sea, seguramente le da más miedo a la población negra de Estados Unidos ahorita que a ti, porque así te puede dar miedo, ¿no? Pero
me pega No, más, o sea, me da miedo porque hoy día, Sí, claro, incluso yo pues, como pues, mexicano pero- vivo discriminación. Sí, ¿no? no, O sea, sí, no, les da bueno, miedo claro. porque piensan si eso es lo que piensan de los negros. Imagínate que piensan de nosotros los beaners, ¿no? O sea, piensan de los brownies, o sea, olvídate. Esos ni siquiera aparecen en la película mencionado. Exactamente. Por lo menos los afroamericanos parecen participantes de la historia. Nosotros somos telón de fondo. Y bueno, hablando un poco de estos contrastes de los contextos regionales, o sea, en que fueron hechas las películas, por ejemplo, el doctor Caligari mencionaba hace rato que pues en Estados Unidos hubo lugares donde no tuvo buena recepción, mientras que en Europa, por ejemplo, en un teatro de París, en un cine de París, la película fue proyectada durante 7 años continuos, Órale. o sea, realmente pues es para los públicos de Europa pues era algo pues podría considerarse como una película hecha para el taquillazo, ¿no? Los parisinos son así. Emanuel también se exhibió durante como 20 años, creo, una Órale. cosa así, en una sala de cine. Así que, es la diferencia, ¿no? Yo oí en alguna ocasión a un amigo quejarse en México de que decía que le molestaba mucho la manera en la que las salas de cine exhibían en México, porque en su opinión era como si en las librerías actuales solo se exhibieran los bestsellers que acaban de salir en esta semana, ¿no? Y Claro. que teníamos pocas posibilidades de ver En clásicos cine. en cine, ¿no? O sea, Ajá. o películas más viejas, o sea, que era casi todas las otras naciones del mundo tienen la oportunidad de ver El gabinete del doctor Caligari o El nacimiento de una nación en pantalla grande, y nosotros, pues si no la vemos en la tele, en nuestra casa, es muy poco probable que tengamos la opción de algún día asistir a ellas a una exhibición en cine, ¿no? Y que seguro, yo digo que, o sea, eso podría explicar por qué estuvo tanto tiempo en ese cine en París, porque, o sea, la peli es muy atractiva visualmente, ¿no? En este estilo, en este diseño que tienen las escenografías, el maquillaje de los Claro, personajes. muy todo. arriesgada, ¿no? O sea, eso podrías amarlo u odiarlo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Sí, pero que digo, o sea, su estilo muy característico y si pega con cierta audiencia, pues es como claro, para verla una y otra yo vez. y creo que el disfrutar gran de los acierto detalles de y esta todo. película es justo lo que mencionamos hace rato, o sea, el tono, o sea, Ajá. todo confluye en el tono, ¿no? O sea, Ujú. el diseño de producción, el maquillaje de los personajes, el vestuario, la forma en que van ocurriendo las cosas, la creatividad con la que se resuelven problemas de producción, Ujú. todo ello contribuye al horror. Y yo mencionaría aquí, aparte, me gustaría hacerle un homenaje a Conrad Veidt en el papel de Cesare, que hace un trabajo extraordinario de actuación. Qué en la- escena en la tan película. fantástica cuando abre los ojos la Ujú. primera vez. O sea, Conrad Una Veidt gran es un gran actor. La gente lo tiene en el inconsciente colectivo con esa imagen de este hombre pálido e hipnotizado de movimientos medio mecánicos incluso, que es Cesare. Lo ubicarán, señores, todos aquellos que conozcan la cara del Joker o que ubiquen a este enemigo de Batman de cara blanca y sonrisa permanente. Hay una película de Conrad Veidt, o protagonizada por Conrad Veidt, que se llama El hombre que ríe, que es la inspiración de Bob Kane y Bill Finger para crear al enemigo de Batman, para crear al Guasón. Ellos mismos lo reconocen, y también es Conrad Veidt esta imagen de este hombre con la sonrisa permanente. Y Conrad Veidt, que va a ser un actor que va a trabajar recurrentemente en la Alemania de esos tiempos, y que luego se verá obligado a huir cuando la fiebre nazi domine Alemania, se va a convertir en uno de los nazis emblemáticos del cine, que es el mayor Strausser en Casablanca. O sea, claro, curiosamente. por Entonces, supuesto. Conrad Veidt es uno de esos actores de los que ubicamos la cara y ni siquiera sabemos cómo se llama, pues. Pero en el caso del gabinete del doctor Caligari, hace un trabajo extraordinario de pura caracterización y de movimiento. Ahora, volviendo a que esto es una película de horror, o sea, con todos los elementos del cine de horror, ¿cuántos? Estaría cumpliendo 100 años dentro de... En dos años, En ¿verdad? 2 años más. Tiene 98 años. Exactamente. O sea, una película que fue hecha hace aproximadamente 100 años, o sea, dices tú, bueno, pues muda, con una música que tal vez alguien le puso 50 años después. Posteriori, sí. Con actores del cine mudo, etcétera, etcétera. ¿Podría realmente ¿Qué tanto tener te una puede situación espantar? que te generara
cierto temor hoy día. Pues miren, yo les puedo adelantar que yo sí tuve un sobresalto en la película. Cuando Cesare llega a atacar a esta mujer que está dormida, realmente genera sobresalto en la forma en que ella reacciona, ¿no? Porque él llega muy sigilosamente y ella realmente en pánico despierta porque un individuo extraño está en su cama, ¿no? Ajá, sí. Es que esa escena está construida fantásticamente del encuadre, cómo se ve que entra de la ventana, se va acercando. Sí, exacto. De hecho, yo sigo recordando, para mí una de las escenas como claves de la película es él huyendo en estos tejados imposibles con precisamente la muchacha de la película a cuestas y escapando. Para mí, esta imagen de yéndote por una cornisa imposible es de otra de las imágenes como recurrentes del cine. Lo mismo que esta imagen del doctor Caligari levantándolo del gabinete, pues, levantándolo de este cajón en el que lo tienen metido. Con esta habitación que parece salida de los sueños de un expresionista, cualesquiera, pues. Sí, que por cierto, por dentro es una mansión y por fuera es un tráiler de esos de los que en Estados Unidos usan mucho para vivir ahí afuera de las ciudades. Ajá, sí. El concepto de fabricación de ambiente. Sí. No, pero está bien padre porque incluso la naturaleza es así. O sea, las escenas donde salen colinas o árboles también son con este mismo estilo. O sea, no es que sea como algo que represente lo urbano o algo así. No, todo el mundo es así. Claro, realmente es un gran diseño de producción. Sí, ¿no? Que yo creo que a diferencia del Viaje a la Luna, que realmente hay un mundo ahí adentro de esa película, todo se ve muy teatral. O sea, realmente todo está ocurriendo arriba de un escenario, ¿no? Mientras que acá no. O sea, acá sientes que atrás de la cámara, a los lados del cuadro, todo lo que está fuera del cuadro realmente sigue siendo ese mundo expresionista, ¿no? Y pesadillesco. Sí, y la veremos como, yo la veo aparte al gabinete importante porque será como la vara de medir eventualmente de otras películas que vendrán, incluso en la misma Alemania, como el Nosferatu de Wilhelm Murnau, que ocurrirá, creo que si no estoy mal, 3 años después, en 1922, ¿no? La película pirata más famosa de la historia. ¿Por qué pirata? Porque la película, de hecho, estuvo amenazada, fue demandada por la viuda de Bram Stoker. La película, si se dan cuenta, no le da crédito a Bram Stoker por Drácula, pero la historia es Drácula. Totalmente. Entonces, Murnau hizo la película con completo desparpajo y sin tomar en cuenta. Y la viuda de Stoker consiguió una orden para que se destruyeran todos los negativos de la película. Y de hecho, es una fortuna que algunos negativos se hayan salvado y conservemos la película de Nosferatu de Murnau porque es una película pirata, es una película que no le da crédito a su autor verdadero. Ahora, la viuda de Bram Stoker no habría hecho tanto ruido si la película hubiera sido mala, ¿no? O sea, realmente es una obra de arte. No, sí, lo cierto es que la película rescata en gran medida los momentos tétricos de la película. O sea, guardando las debidas proporciones, se parece un poquito la pelea entre la viuda Stoker y Murnau a la pelea que muchos años después tendrán como tras bambalinas Stephen King y Stanley Kubrick con El Resplandor, ¿no? O sea, tu novela es efectivamente despedazada en el caso de Kubrick y King, es despedazada por el director, pero curiosamente, y desde mi perspectiva personal, produce algo infinitamente superior a la novela. Aquí, Murnau no consigue nada superior al inmortal clásico de Stoker, pero consigue una película muy potente y en algunos momentos, a lo largo de toda la película, sostiene esa atmósfera que la novela te da, en la pantalla. Sí. O sea, el arribo del barco cargado de muertos, Nosferatu poniéndose de pie, estas escenas de uñas largas, que aparte la silueta de Nosferatu es una hija directa del Cesare eso es lo que yo quería decir. Hasta antes de esta peli no había monstruos en el cine, ¿no? Pero entonces a mí me pasó que yo vi la escena donde Cesare sale en el acto de feria y de inmediato reconocí así, ese es el monstruo, ¿no? O sea, es tan claro como que totalmente, por la forma, como los matices que tiene, cómo se mueve, la forma que está representado, digo así, ese es el monstruo. Todos los otros monstruos que he visto me han llevado a saber que
Cesare era el monstruo en ese. Porque yo siento, bueno, en referencia a esto que estás diciendo, siento que el cine ya había evolucionado como un lenguaje bastante, o sea, para lograr construir algo como el gabinete del Dr. Caligari, ¿no? De hecho, por ahí hay una anécdota que cuenta Hans Janowitz, que es el guionista del Dr. Caligari, que él se inspiró para escribir esta historia porque él un día asistió a un carnaval y en ese carnaval él vio por ahí en una zona medio tétrica, oscura, a una sombra que andaba ahí como sospechosa y pues no pasó a más. Y al siguiente día se enteró que en ese mismo espacio había muerto una niña asesinada. Entonces él asistió ya por curiosidad al funeral de esta niña. Dice que en el funeral nuevamente vio un individuo con características muy similares al que supuestamente había visto entre sombras, ¿no? Entonces, en el funeral, pues él pues no podía acusar a nadie de tener la certeza de que lo había visto, ni de que él era el asesino de la niña, mucho menos, pero le inspiró para escribir esta otra historia, ¿no? Entonces, ya las historias ya se empezaban a convertir en algo muy complejo, ¿no? O sea, en algo basado en los temores del ser humano, algo que no nada más se reducía a cuál era el pastelazo que el día de hoy iba a causar la gracia para que la gente fuera a llenar una sala de cine de aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas anécdotas vienen construyendo algo que a lo mejor en primera instancia vemos en YouTube y podría no generarnos mayor empacho, ¿no? Es muy importante, pero que transmitan, ¿no? O sea, que dicen por ahí, ¿no? Que los terrores más fuertes son aquellos que efectivamente el creador está tratando de colocar porque en cierto sentido está tratando de exorcizar, ¿no? Sí. Me recuerda la anécdota de Guillermo del Toro, diciendo que se sentía acosado por monstruos y que en algún momento muy niño, acosado por estos mismos monstruos, se cubre con una sábana y les promete que si lo dejan en paz se dedicará el resto de su vida a hacer mucho dinero con ellos. Hacer mucho dinero con ellos, pues sí, lo que sea. Y que a partir de ahí los monstruos lo dejaron en paz y que precisamente lo tiene como una encomienda, ¿no? Me recuerda mucho a Wes Craven diciendo que él se inspira en le pone este suéter a rayas extraño a Freddy Krueger por un vagabundo que de niño ve desde su ventana y que le pareció la figura más aterradora que había conocido, ¿no? Y que incluso este vagabundo desde la calle se le queda mirando a la ventana y que a él se le queda grabado en fuego en la mente esta imagen como la síntesis del terror. Cesare como figura es tan potente, lo que dice Víctor al respecto de es tan potente como una criatura y como el malo de la película, que sus recursos se seguirán repitiendo a lo largo de la historia del cine y nos llegarán tan cerca como la criatura de rostro rojo y manos negras de Insidious es un nieto muy posterior de la imagen que Cesare y que Nosferatu le aportaron al cine al inicio, pues, en esta película de James Wan, que, bueno, caray, no tiene más que unos cuantos años. Sí. Son hijos directos de esta imagen. Y además, a mí me gusta mucho esa idea de a qué se le tiene miedo cuando le tienes miedo a la película, que es a que tu prójimo te pueda matar simplemente por hacerle caso a alguien más, ¿no? O sea, que no se pueda contener de vivir en esta moralidad social en la que estamos todos bien. A eso se le tiene miedo, ¿no? A que se caiga el tejido social. A la automatización, a la alienación, que es un tema muy recurrente. O sea, Fritz Lang lo va a representar en Metrópolis de manera muy efectiva poco tiempo después, y luego Chaplin lo va a rematar como una comedia en tiempos modernos, pero es este miedo a convertirte en un engranaje, ¿no? En el pedazo de una máquina, a convertirte en un verdugo involuntario, en la pieza de algo que aplasta, destruye, consume, y no siente ninguna emoción al hacerlo, pues. Y que contrasta mucho con otras fuentes de terror en el cine después, que son pues monstruos que vienen del pantano, que son vampiros, que son extraterrestres, que son robots. O sea, eso contrasta muchísimo. Claro, y siempre parece algo tan ajeno, ¿no? Pero pues realmente es muy interno, ¿no? Sí, algún día vamos a tener que hacer un programa de terror de cómo corrió la historia de cómo ha corrido la historia de terror cíclicamente, y tendríamos que ver precisamente el American Nightmare, así la historia de los slashers, y ver, por ejemplo, cómo hay un momento en el que le tienen miedo al extraterrestre que viene y los consume y los vuelve zombies, como en Body Snatchers.
y es una parábola del socialismo al que le tenían miedo. Claro. Y ahorita, por porque ejemplo... el socialismo podía hacer eso Ajá. en cierto momento, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, vivimos en el gran terror zombie, que es esta idea de la enorme masa que te ataca sin piedad, sin sentido, con la que no puedes razonar, a la que no puedes hablarle, y que cualquier Que persona... por cierto tratas con ellos todos los días en la calle. Ajá, no, pero que si algún día te has enfrentado precisamente a una turba de personas en una discusión, o has tenido una discusión de Facebook en donde hay un montón de personas, un montón de rostros anónimos que lo único que quieren es morder, te das cuenta de que es imposible razonarlos, es imposible combatirlos, y que la única opción que te queda es cerrar tu computadora o apagar tu teléfono y dejar de pelarlos. Claro. Pero que te enfrentas a, ok, y si me los encuentro en la calle un día es mejor no provocarlos, porque esta masa tiene 1000 cabezas y ninguna de ellas piensa. O te unes a ella, que es lo que pasa también en las pelis. Ajá, sí, o sea, la del zombie es, También. recibes la mordida y la única manera de estar seguro es formar parte del grupo, ¿no? O sea, formar parte de la horda. Yo siento que los inicios de la historia del cine tienen joyas que son dignas de verse una y otra vez. Y y yo me gustaría proponer hacer otros programas al respecto, no solamente de primeras veces, sino de realmente lo que significaron una u otra obra en su momento, ¿no? O sea, Y que muchas personas, yo pienso, muchas personas, sobre todo de esta generación, ven con un poquito de superioridad, con un poquito de condescendencia, ¿no? O sea, como en el... Visto como algo primitivo. Ajá, está ¿no? en blanco Como y negro, Claro. no tiene sonido, pues son películas viejitas, y las ven un poquito como los grandes triunfos, como la gente ve el fútbol de los 40s o 50s y dice, qué ridículos calzones y qué raros peinados. Pero jugaba Pelé. Ajá, pero En ese tiempo, ¿no? para mayor parte de la gente es así como, ay, sí, pero Pelé no hubiera hecho nada en estas épocas de Espérense. super competencia y de Cristianos Ronaldos y Lionel Messi, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que igual piensa, no, en estas épocas de Cameron agandallando al mundo con sus avatars, o de tu cuate Snyder haciendo película tras película de éxito, Robert Snyder. No. Sí. Zack. Ya no hay nada nuevo que contarle a la gente, ¿no? Y ya no hay mérito en estas películas viejitas, ¿no? Ya les pasó el tiempo por encima. Y no, la verdad es que son todas y cada una de ellas cintas que se tienen que ver no solo por su valor como pieza arqueológica, ¿no? Sino por su valor como pieza artística, que yo quiero ver cuántas de las películas que son blockbuster el día de hoy van a soportar 100 años. Sí, Y se van a seguir viendo dentro de 100 años con el Es asombro, que simplemente ¿no? hoy estamos acostumbrados al cine que podemos ver en una sala comercial, ¿no? O sea, es algo que nos abruma en cierto modo y nos impresiona y nos hace movernos de la butaca, tal vez porque algo nos va a pasar por encima, pero pues tratando de irnos hacia atrás, no un poco, sino 100 años tal vez, podremos darnos cuenta de que ese elemento siempre ha estado aquí, o sea, claro, como, en las películas de terror modernas, por ejemplo, como que cada vez necesitamos más, o sea, necesitamos un ruido más alto, una imagen más que te sobresalte más para espantarte. Pero ese es el problema. Las verdaderas y meritorias, curiosamente, no son aquellas películas, las películas de terror, por lo menos en este pequeño campo, no son el Scary Jump. El Scary Jump, no. así, el Screaming, no son realmente una película que se te vaya a quedar. O sea, Claro. Te pongo un ejemplo como muy, muy sencillito, desde mi perspectiva. Está el señor James Wan, ¿no? Uno de los creadores, para mi gusto, de horror, como más exitosos de los últimos tiempos, y que yo creo que sus películas van a perdurar. Muchos de sus sustos más efectivos están más bien basados en como el que se te erice la nuca porque lo pensaste, porque tuviste el chance durante unos segundos de imaginártelo, ¿no? No tanto el grito, no tanto la cara, ese es como el susto para el público general, ¿no? ¿Quién se acuerda ahorita de cómo se llaman los protagonistas de todas las de Actividad Paranormal? O sea, el nombre de uno de ellos. Sí. Yo siento que todas esas películas lo único que han hecho durante 100 años
es acercar más la cámara hacia el tren que viene de frente. Ajá. Eso sí, es todo, sí. o sea... O meterle más ruido al tren, o meterle más Pues sí, o no. sea, me refiero a todo ello, ¿no? Sí. O sea... Y en cambio tenemos esta escena donde Cesare viene por la mujer y se construye poquito a poquito y ahí estás y... Sí, no, vemos a Nosferatu y esta enorme mano de sombra que abre un picaporte, o a esta figura completamente anormal que veremos pararse como una tabla que sigue siendo emblemática del cine y que nos sigue estremeciendo, ¿no? Sigue funcionando para nosotros este primer plano de la sombra o el rostro de Kong apareciendo de entre la espesura y la mujer reaccionando a él con un grito, ¿no? Estos elementos se siguen manteniendo y lo meritorio de cosas como Alien o de cosas como Psicosis, que son películas muy, muy posteriores, es que supieron rescatar una atmósfera terrorífica, ¿no? O sea, Alien es un hijo directo del terror que generará Drácula, terror claustrofóbico en donde estás tú encerrado con un monstruo. Claro, y es tal vez, primera película en muchos sentidos, ¿no? O sea, la primera vez que el terror llegó a ese extremo en el espacio, ¿no? O sea, la primera vez que con pocos recursos, porque realmente no son tantos los que se emplean en Alien primera parte, se logra un cambio de paradigma en la forma en que se veía el género en ese momento. No, si lo ves como una película minimalista de horror, o sea, en realidad sus escenarios son muy chiquitos y su terror es muy, muy pequeño, no tiene una complicación tan grande. Y ese terror en particular que contagia, que es como el terror a que sea como que el monstruo invada tu cuerpo y entonces el monstruo nazca en ti de nuevo, ¿no? Como a ser violado por el monstruo y a que nazca en ti. Ese es un terror que tampoco era... Claro, pero bueno, ahí está antes, el ¿no? bebé Rosemary, ¿no? O sea, eso creo que te le ocurrió antes a Polanski, ¿no? Polanski, pero más o menos, pero porque como monstruo, la sensación de Polanski más bien es como la sensación de vivir todos juntos en un mundo extraño, ¿no? En el que, o sea, el gran impacto de Polanski es, en realidad, no es ajeno a lo que te acaban de sembrar, es ajeno a lo que está ocurriendo todo alrededor de ti, ¿no? Tú eres especial, no entiendes por qué, todos te acosan, no entiendes por qué, todos tienen una intención, no entiendes por qué, de repente entiendes por qué y entonces viene como el máximo horror y al final creo que la insinuación más macabra de Polanski es que tu voluntad termina torciéndose hacia allá, tu voluntad termina aceptando. Claro. Ese es como el elemento más macabro, que en Alien no existe, en Alien es fracturador, pues, o sea, el monstruo se alimenta de ti y creo que está esta otra innovación. El monstruo en realidad no quiere tu mal. Al monstruo no le interesa. Ni quiere que sea su mamá. Ajá, si el monstruo no le interesa que sea su mamá, al monstruo no le interesa nada. El monstruo hace esto. Es natural. Ajá, el monstruo te depreda y te mata. Es exactamente lo mismo, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es en esa misma línea Top Hopper y la masacre de Texas, ¿no? Que coloca a Leatherface y a su familia como un conjunto de dementes que matan como nosotros matamos corderos. No hay maldad en ello, no está simplemente ellos tienen una percepción tan torcida de la realidad que piensan que otros seres humanos son como ganado, pero no hay verdadera malevolencia, ellos no pretenden hacerte sufrir, no son el sádico a lo Freddy Krueger. Esa es la otra, digamos que la otra variación, ¿no? El terror ha deambulado por muchos derroteros, ¿no? Y ha tenido muchos representantes que no sabemos a veces por qué calan tanto en nosotros, ¿no? Porque se parecen a nosotros, porque no se parecen a nosotros. Bueno, entonces estás insinuando hacer un programa de terror, ¿o? Me encantaría. Bueno, pero por peli, yo creo. Sí. Pero mira, me gusta mucho más tu idea en este momento vamos por reevaluar todas estas películas clásicas que la gente no está viendo tal vez porque nadie se las ha señalado, nadie les ha dicho, oye, pues voltea en dirección hacia... Mira, los abuelitos del cine todavía tienen mucho que contarte, todavía tienen mucho que decir. Va, te tomo la palabra también. Sí, estaría muy bien, pues hacer una especie de serie cada 2, cada 3 ¿Años? O convertir este podcast. Okay. O si quieres convertirnos el podcast en un podcast de películas. En un podcast viejas. de viejitos. Así. No, ya hace hambre, ¿no? Sí, ya como que comienza a dar apetito. Muy bien, doctor Caligari, entonces. Pues recomendada, súper recomendada. Yo la vi, me gustó muchísimo, la vi anoche.
muy contento. Sí, sí. Y bueno, seguramente Víctor cerrará con alguna canción de los Caligaris. La puedo poner. Sí, si quieren, o con sí, una canción lo del que Gabinete ustedes Caligari también, Ajá. que hasta allí llega su influencia, o sea, llega hasta Claro, la sí. música, Ujú, entonces, ujú. para que vean que no es una película perdida, y que gracias al cielo también no es tan popular como para que alguien haya tenido el ataque de vamos a volver a hacer el Gabinete del Dr. Caligari. Pero bueno, vi que sí hubo un par de intentos no remakes, pero De remakes, cosas así como secuelas, post-secuelas. El hijo de Caligari, qué Oh, horror, de una güey, no nieta tenía del ni doctor idea, Caligari, o sea, en serio. Bueno, Wikipedia dice eso. Sí, por ahí hay cosillas. Sí, pero, sí, no, pero- yo no las he visto, la verdad. Pero sí es padre que no se haya intentado hacer como un remake tan burdo. ¿no? Ujú. Que tal vez, justo como dicen, no se puede por ser tan única, tanto en su diseño. bueno, quién como en sabe, su ¿no? Mira, historia, si le da el ¿no? ataque, O por sea, ejemplo, ahí vamos a ver a Tim Burton intentando hacer el gabinete del Tim Dr. Burton. Caligari con su estética de plastilina y quién sabe que quede de ahí, ¿eh? Cuando O sea, Johnny Depp esté calvo ya puede ser el doctor Caligari. sí. Bueno, ya vamos a comer, ¿no? Ya, yo diría que sí. Pues despide el programa entonces, ya que estás tan ansioso de irte a tragar. Me voy a comer. Adiós. Roberto Chévez. Muy bien, Víctor Hernández. Marco Antonio Santiago. Y si nos Esto quieren fue- escribir o qué, si nos quieren escribir sí, algo sí, es cierto, sí. Ah. Pues Nos- pueden escribirme al Pollo Cinéfilo, Ajá. ahí al Twitter. en Twitter. Necesitamos ya, creo que lo que necesitamos es una página de Facebook. Pues puede ser. Sí, podríamos- tenemos un correo que es toma3podcast, así Ah. todo junto, @gmail.com, pero una página de Facebook está bien. También podríamos tener en contacto a la gente así y y que nos insulten. Yo creo que sí. Muy ¿Tu bien. Twitter? Próximamente les informamos. Mi Twitter, @ChévezRo. Ujú. Chévere. ¿Tu Twitter? Y Víctor Rogelio, @Víctor Rogelio. Ok, Todo bueno. junto. Esto fue Tomates. No. Toma 3. Bye. Nos vemos la próxima. Don't cry, Johnny, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, goodbye.